Bienvenidos, guardianes, a vuestro canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo, guardianes, y en este caso hablando de DC. Y sí, guardianes, os traigo la crítica de la última película estrenada del DCU, y nunca mejor dicho, la última, porque va a ser la última de este antiguo DC Extended Universe o DCU, es decir, Aquaman 2 o Aquaman and the Lost Kingdom, guardianes. Y la pregunta es clara, ¿qué tal me ha parecido? Y si es un final digno para el DCU. Así que vamos allá, guardianes. Bueno, guardianes, Aquaman 2 o Aquaman The Lost Kingdom. A ver, podemos decir que la película se resume en una aventura en solitario de Aquaman, es decir, prácticamente sin referencias, bueno, sin referencia realmente al DCU y con alguna que otra a la primera película. A ver, este tipo de historias son muy vistas en los cómics, es decir, normalmente Marvel y DC tienen una línea, digamos, temporal, en una misma línea. Lo que pasa es que hay veces que hay historias pues más conclusivas, que digamos que están un poco separadas de lo que es el canon o lo que es la continuidad. Entonces esto es algo así. ¿Qué ocurre, guardianes? Que si esto hubiera estado preparado desde el principio, pues bueno. Pero ¿qué ocurre? Que esta película estaba preparada para ser algo mucho más grande. ¿Y qué ha ocurrido? Que los reshoots, los recortes de las diferentes tomas hacen que el guión sea raro, que el montaje sea muy extraño en algunos momentos, y que claro, que lo que es el contenido de la historia en cuanto al guión baje. Y es que con lo que se estaba presentando, la problemática, lo que genera el villano Black Manta y lo que supone para el mundo con ese cambio climático acelerado y continuas catástrofes atmosféricas de nivel terrorífico, es decir, de un nivel extremo, esto estaba yo creo pensado para desencadenar en un Aquaman 3 rollo evento, o una Liga de la Justicia intentando, yo creo, que poder adaptar lo que es el cómic del Trono de Atlantis. Pero, ¿qué pasó? Claro, luego llegó James Gunn, llegó Peter Safran, nuevo DCU, y ahora, ¿qué se ha ocurrido? Pues que esta película se ha quedado ahí en una amalgama y se ha quedado en una pequeña historia que ni cierra universo, y para mí, ya cuando dé mi opinión, no está al nivel de lo que es la primera de Aquaman, que me parece una historia realmente buena. Y una vez hablado del guión, guardianes, tendremos que hablar de los protagonistas. Y en este caso quiero hablar en primer lugar de Aquaman y de su hermano Orts, interpretado por Patrick Williams. A ver, en esta película se nos presenta a un Arthur que ni es padre, ni es rey, ni es superhéroe, lo que se te plantea al principio, que es verdad que luego sí que lo consigue, y en el final, en ese discurso de las Naciones Unidas presentando a Atlantis y a él mismo, Arthur Curry, como medio Atlante, medio humano, rey de Atlantis. Pero vemos que en un comienzo Arthur ni es buen padre, porque es prácticamente un borracho, ni es un rey porque al final él no quiere serlo. Pero es que en la primera película ya dejó claro que no era algo que él quisiera ser como tal, ni tampoco es un superhéroe. Es decir, digamos que como en la primera película es un viaje o el camino del héroe, en esta, al final, con los reshoots y haciendo viendo la versión que ha querido hacer, en este caso James Wan, mucho más recortada, vemos que esta aventura de Aquaman lo que quiere hacer es un viaje para, digamos, hacer digno, entre comillas, o convertir realmente a Aquaman en padre, en rey de Atlantis, en un verdadero rey y en un superhéroe. Entonces, a ver, Jason Momoa está muy bien, me gusta mucho como Aquaman, ya lo he dicho. Al final, el tener que enfrentar a lo que es esa amenaza, a ese Black Manta, cuyo plan está poniendo en peligro todo el planeta, y lo que está provocando es que pueda haber una invasión del Atlante, de lo que es los Atlantes al reino humano, y al final que tenga que utilizar a su hermano
al final su mayor enemigo en la primera película, me parece interesante. Al final, prácticamente la mayor parte de la película, al tener que combatir a Manta, que al final es alguien que sí que conoce a Holmes, se produce como una especie de buddy movie entre los hermanos, con un humor realmente excesivo en ciertos momentos, con un Jason Momoa demasiado, siendo demasiado Jason Momoa, pierde un poco esa, no carisma, pero esa cierta grandiosidad que sí que se vio en la primera. Yo vi un Jason Momoa menos desatado en la primera y más, digamos, más Aquaman como tal. Aquí está demasiado en algunos momentos caricaturizado, pero es verdad que Holmes, tengo que reconocerlo, que Patrick Williams está muy bien. Para mí es lo mejor de la película, ¿verdad? Dentro de la buddy movie, la parte que más me gusta del tándem es las suyas, así que en este caso creo que, como en la primera no me flipó demasiado, no me pareció el típico hermano egoísta que tenía miedo de que su otro hermano le pudiera quitar parte de su pastel, en este me ha molado mucho más, incluso más que el propio Aquaman. Luego, otro de los puntos que era muy interesante de ver en esta secuela es qué iba a pasar con Amber Heard, es decir, con el personaje de Mera, tras lo ocurrido con Johnny Depp y con los continuos rumores de que si iba a aparecer, de que si no, que si iba a aparecer muy poco, que si la iban a matar. Pues al final ni una ni otra, ni chicha ni limonada. Al final aparece algo más de lo que se esperaba, pero realmente es muy intrascendente. No, el papel, que serán 10 minutos en batalla, es bastante intrascendente la película, y la verdad es una pena, ya que en Aquaman, mira, es fantástica, es una de las mejores cosas de Aquaman. Ya los dije en la crítica que os traje hace varias semanas, y aquí os digo que a mí esto es uno de los puntos que hace que Aquaman 2 no pueda acercarse a lo que fue Aquaman 1, porque Mera es muy importante, su poder mola mucho, como controla el agua, y aquí es verdad que tiene algunas escenas de acción al final chulas con el agua, pero es que el resto de parte de la película, ¿qué ocurre? Además, lo más decepcionante es que el recurso al final que optan para que no aparezca en la mayor parte de las películas es que al principio, en la primera escaramuza contra Black Manta, es casualmente herida de gravedad. Se tiene que pasar prácticamente toda la película ahí, toda la interacción entre Holmes y el propio Arthur que os comentaba anteriormente. ¿Y qué ocurre? Pues claro, así te la quitas de medio. Y la verdad, guardanes, es que me parece un recurso muy fácil, muy vago, y podrían haber hecho otra cosa. Yo hubiera tirado más porque hubiera muerto, darle un toque dramático, una carga. Pero claro, también os digo, guardanes, al final, si es que no va a continuar, si es que esto ya es el final de Aquaman en este universo y de este Aquaman, de Jason Momoa. Entonces, darle una carga de dramatismo, profundidad, ¿para qué? Para que se desarrollen otras películas que no se van a producir. Entonces, entiendo que hayan tirado por el recurso más fácil, aunque me parece vago, pero al final es así. Y lo dicho, es una pena porque la verdad es que Mera de Amber Heard es fantástica, y va a tener complicado James Gunn cuando presente al Aquaman de este nuevo DCU ver una Mera tan bien caracterizada como la de Amber Heard. Y una vez hablado de los héroes por sus guardianes, tenemos que hablar de los villanos. Y en este caso vamos a hablar de el villano principal, que es Black Manta, que sigue obsesionado con Arthur Curry, con su venganza por la muerte de su padre. Vemos en Aquaman 1. Vemos cómo encuentra el tridente negro, que es un tridente maldito, y esto nos lleva al séptimo reino que ya se hizo mención en Aquaman. Se nos presenta a Necrus, al rey Kordax, que digamos que es el que maldice ese tridente, y es una especie de parásito desde que encuentra Black Manta ese tridente, que lo hace potentísimo, poderosísimo. Es decir, puede enfrentarse a Aquaman y a Orcs sin necesidad del traje. Es decir, vea lo potente que es ese tridente, la verdad. Y es una especie de parásito o, digamos, no sé, ente
espiritual demoníaco que, digamos, que controla o que se introduce en Black Manta, en el propio personaje. Al final es como una simbiosis, al final los dos quieren lo mismo, uno quiere destruir a Aquaman y el otro quiere la sangre de algún miembro de la realeza para poder salir de ese letargo que ya le llevó Atlan en el pasado, es decir, a su hermano Kordax, el rey de Necrus. Y bueno, a ver, ¿qué deciros de los villanos? Me gusta mucho, por cierto, todo el lore, me gusta mucho, muchísimo cómo se ve Necrus, una especie de Mordor bajo el mar, con un Kordax que la verdad que visualmente es espectacular, en el sentido de que es muy similar, para mí es un guiñito a un Sauron muy molón, pero luego lo que es la resolución de la batalla final, pues a mí sinceramente que con un tridentazo se carguen a Kordax nada más volver a la vida de ese, digamos, de ese cautiverio congelado que le hizo Atlan, pues no me es muy sencilla. Al final no me hubiera gustado algo más. Da la sensación, es lo que os digo con lo del guión, que había más, pero que al haber recortado mucho esto se quedó en un villano sin Max. Igual que Black Manta, que tiene buenos momentos de pelea contra Aquaman, contra Oz, como os comento, pero al final es un personaje solo se mueve por la venganza. Lo que es verdad es que el final del personaje es muy coherente, es decir, prefiere morir en la batalla que ser salvado por Aquaman. Pero digo, los personajes, los villanos no me parecen malos, villanos, pero esperaba más de ellos y más viendo el tráiler. Y luego, por último, hablando de lo que es los efectos visuales, las coreografías y las interpretaciones. A ver, respecto a los efectos visuales, están a muy buen nivel. Hay algún momento que algún croma puede haberse, algún movimiento un poquito peor, pero al final es que esto es un poco como lo que dije con Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Hablamos de una película que está hecha fundamentalmente en CGI porque es bajo el mar. En caso de Ant-Man es en lo que es el reino cuántico. Entonces es verdad que en algún momento puede que no se vea, o puede que puedas ver algún frame que puedas decir, aquí a lo mejor no se ve tan bien, pero creo que en lo general no tiene nada que desmerecer o no tiene nada que envidiar a lo que es la primera en cuanto a efectos visuales. En cuanto a coreografías también están a un gran nivel. Eso, lo que digo, efectos visuales y coreografía creo que sí que creo que están a un nivel muy similar de la primera. Lo único puede ser que Jason Momoa no esté tan fino como en la primera, pero se ve muy bien las peleas, la verdad están muy bien. Y luego las interpretaciones, pues bueno, a ver, a mí me gusta mucho Patrick Wilson, la verdad creo que es lo mejor de la película. Luego claro, mira, prácticamente la dejan sin metraje. Nicole Kidman como Atlanta está bien, está muy bien. A mí Jason Momoa creo que se pasa de rosca. Ya os lo he comentado cuando he hablado de Aquaman y Orts, pero lo vuelvo a indicar aquí, que creo que se le va un poco de rosca. No es tan... creo que es mucho más serio el papel en el primero y creo que prefiero a ese Aquaman mucho más en cuanto a lo que es la actitud, más pegado al del cómic, que este está... digamos, le meten una marcha o dos marchitas más en cuanto al humor, y eso sí que, digamos, no es que me saque mucho, pero sí que es verdad que creo que se aleja de lo que es el Aquaman de los cómics, que creo que sí que está mucho más representado en el primer Aquaman. Este es una vuelta de tuerca que a mí no me acaba de convencer, Guardianes, la verdad. Y ahora, Guardianes, una vez realizada la crítica, ¿qué nota le doy a esta película? ¿Qué nota le doy a Aquaman and the Lost Kingdom?
Pues Guardianes, yo creo que es una película notable. Es una película notable, es una película de un 7, es decir, no está ni mucho menos ni cerca del nivel de Aquaman 1, porque Aquaman 1 posiblemente tendría que hacer, y haré un vídeo con el top de películas del antiguo DCU. Pero sin estar, como decía, sin estar ni mucho menos cerca. Pero creo que es una película notable. Es una película notable y es una película, digamos, divertida. Es verdad que, como os he comentado algunas veces, el humor se va un poco de madre. Tiene muy buenos efectos visuales, muy buena acción, se te pasa rápido. Toda la parte del tridente negro y todo lo que es Necrus me mola muchísimo. Esa referencia con El Señor de los Anillos y con Mordor y Sauron. Luego la Buddy Movie en momentos me funciona. Es verdad que en otros, lo que digo de los que comentaba de Jason Momoa. Pero en general creo que es una película que no está a nivel de la primera, pero creo que sí que es notable, que tiene unos villanos que no son buenísimos, pero tampoco son los de Blue Beetle o la de The Marvels, por ejemplo, que esos, son cringe. Estos no son así, no son espectaculares, no son Thanos, no son, no son Enigma en The Batman, pero bueno, pero no están nada mal. Y bueno, lo dicho, es una película, una aventura de Aquaman, interesante, divertida, con muy buena acción, y por eso pues yo creo que un notable, un 7 está bien, es su nota. Y como conclusión, entrando en lo que es la parte final del capítulo, tenemos que hablar de la opinión general y la pregunta si es un buen final o es un final decente para el DCU. A ver, en cuanto a la opinión, pues un poco con lo que les decía las notas. Es decir, es una película que me ha gustado. Creo que no es el desastre que se vaticinaba, ni mucho menos. Es verdad que en taquilla, pues, hombre, no está tan mal. Es decir, creo que va a llegar seguramente a los 450 millones. A ver, que no están ni, vamos, a años luz de los 1100 que consiguió la primera Aquaman. Pero viendo todo lo que lleva DC y siendo un universo totalmente muerto, no está tan mal, viendo las previsiones. A ver, creo que, bueno, lo que os comentaba durante la crítica, creo que es una película que ha tenido problemas, le ha hecho mucho daño los reshoots. Creo que Jason Momoa como Aquaman en esta no me gusta, no creo que esté al nivel de la primera, creo que no se lo ha tomado tan en serio y eso me fastidia porque creo que la primera estuvo espectacular. Luego otro punto son todos los problemas de Amber Heard, que ya, como os comentaba, fue una de las mejores cosas de Aquaman y que aquí prácticamente no aparece o aparece muy poquito. Y bueno, lo dicho, lo que os comentaba en las notas, es decir, es una buena película, notable, una buena secuela, no al nivel de la primera, pero creo que sí que podemos hablar de una película decente, una película digamos bien hecha, que ha querido contar simplemente una aventura de Aquaman, y eso es verdad que hay que intentar desligarlo de que sea la última película, porque en ningún momento se ha comentado que sea una película de cierre. Así que, lo dicho, una buena película, entretenida y que no llega al nivel de su precuela, en este caso de Aquaman 1. Y ya para terminar el vídeo, Guardianes, es la pregunta: ¿es un buen cierre o es un final digno para el DCEU que muere con esta última película, con Aquaman and the Lost Kingdom? Pues es que no es un cierre, es que la película no es un cierre, y creo que esto es un fiel reflejo de lo que ha sido este universo DC compartido. Un universo nunca... totalmente desconectado, es decir, cuando intentas conectar un universo, pues en este DCEU es totalmente desconectado, con muy poco cariño por parte de la propia Warner, de los propios dirigentes, con las movidas que ya sabemos de Zack Snyder, los cambios de guionistas, los cambios de directiva, con 3 cambios durante los 10 años de este DCU, luego con la llegada ahora de Safran y Gunn, que van a empezar en 2025, pero para que veáis, es decir, ya que estrenaban las últimas 4 películas, que ya sabían
que iban a ser pues un fracaso, realmente. Iban a ser, o estaban prácticamente muertas. Yo lo dije desde el principio, desde que se anunció que se reiniciaba o que, digamos, que se iba a hacer otro universo con Gunn. Ya os dije que esta película estaban ahorcadas, que ya no, que nadie, que iba a tener muy poca taquilla. Primero porque Shazam no le interesaba a nadie. The Flash, pues ya os dije en la crítica que a mí me parece mejor de lo que se establece, pero lo de Ezra Miller iba a destruir mucho. Luego Blue Beetle, pues a nadie le interesa y tampoco, y me parece una película de lo más genérica, la peor de DC este año, claramente. Y luego Aquaman, pues bueno, pues que le han lo que os comentaba, que le han metido tanta tijera que al final podía quedar cualquier cosa. Entonces, pues al final es que lo que me parece increíble y lo que demuestra el poco cariño es que no hayan preparado un cierre. Es decir, haber terminado con The Flash, esta Aquaman haberla estrenado antes, o The Flash haberla estrenado después de esta, haber generado un Flashpoint y luego empezamos en Superman Legacy con otra cosa. Pero es que ni eso. Entonces, para mí no es un buen cierre, no me parece digno, porque no hay cierre directamente. Y bueno, ya lo único que queda es despedirse, Guardianes, ver que son 10 años de decepciones normalmente, muy pocas alegrías y muchas decepciones. Y bueno, pues esperar que mejores tiempos vengan para DC, que yo creo que sí, que esperemos que este año, pues bueno, que vamos a tener, creo que Waller, vamos a tener The Joker Folia 2, Creature Commando, que le tengo ganas a Creature Commando y a Waller como los dos, digamos, primeros proyectos del nuevo universo de Gunn, y luego Superman and Lois. Pero lo dicho, creo que es un final indigno, pero es fiel reflejo de lo que ha sido el DCEU en estos últimos 10 años. ¿Y a vosotros qué os ha parecido? Bueno, Guardianes, y poco más. Si os ha gustado esta crítica, análisis y opinión de la última película del DCEU, es decir, Aquaman and the Lost Kingdom, pues ya sabéis, darle likecito al vídeo, que siempre es importante para que YouTube, ya sabéis, el algoritmo lo posicione bien para que pueda haber más visualizaciones. Suscribiros al canal, que siempre es importante. Y por cierto, a partir de ahora me estoy proponiendo hacer como una, no guía de personaje, pero hablando de los personajes principales, tanto de Marvel como de DC, contando un poco su historia, cómics interesantes, series, películas del pasado, y qué haría yo con los personajes en el futuro, mi visión de los mismos. Y nada, empezaré con Superman, no sé si la semana que viene o la siguiente, así que espero mucho apoyo. Y bueno, ya de lo que es referente al vídeo, pues en la caja de comentarios me decís qué os ha parecido, si habéis visto Aquaman and the Lost Kingdom, y si creéis que es un final digno para este DCU. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, Guardianes.